No, qué zaraza es. No, eso capaz que no sé, en el siglo XIX. Chao, 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 soy tu profe Agus y hoy nos vamos a conocer un poco más y te voy a contar un poco más sobre Italiano Oggi, tu escuela de italiano online. Empecé cuando tenía 18 años, estaba terminando la escuela y fue como estas cosas de la vida que en verdad no te la imaginas, pero que después te terminan acompañando para siempre, porque en verdad no fue de entrada como un proyecto mío personal, sino que vino mi papá cuando estaba por terminar la escuela, le había llegado una oferta de un curso de italiano en Italia y como propuesta de fin de año, de fin de escuela, de fin de instituto, me preguntó si me interesaba hacer un viaje a Italia y le dije que sí, y ahí empezó todo. Estudié italiano en varias ciudades de Italia. Empecé la primera experiencia con el italiano fue en Tucumán y luego viajé a Camerino, que es un paesino, un pueblito en el centro de Italia, en el centro de Italia, en una región que se llama Le Marche. Luego regresé para estudiar directamente a la Universidad Per Stranieri di Perugia, que es una ciudad en Umbria. O sea que prácticamente mi experiencia de aprendizaje fueron en el centro de Italia. Antes de llegar a Italia por primera vez había tomado 4 clases grupales en Argentina. Y con eso, como para no llegar en cero, aterricé. Preparada para determinadas situaciones de primera necesidad. Yo creo que esas clases que tomé antes de llegar me ayudaron un montón, un poco a ubicarme en el panorama. Creo que desde ahí es donde empieza todo. Sí, o sea, obviamente sí. Incluso sí, teniendo 18 años era bastante descarada y algún aspecto de mi personalidad que tiene que ver con eso, pero por supuesto, sobre todo porque cuando estás aprendiendo y en esas primeras veces, cualquier encuentro es una oportunidad para hacer un papelón. La primera vez que me senté en un restaurante quería decir que estaba llena, que había comido demasiado y dije que estaba embarazada en lugar de decir que estaba llena, porque le hacía así como seña, como estoy. Y el camarero me dijo, se inchinta, estás embarazada. Y yo le dije, sí, sono incinta. Y me tiré 2 semanas en Italia diciendo, no, sono incinta, gracias. Entonces, no, estoy embarazada, gracias. La gente me miraba tipo, y solo me preguntaban si quería comer más y yo decía, no, estoy embarazada. Un montón de personas, pero si tuviese que decir una, tal vez hoy diría mi amiga Ari, que fue con la que empezó todo, que me transmitió toda esa pasión y que fue realmente mi primera profesora de italiano y hoy es íntima amiga. Pero en verdad lo especial y lo importante para mí de mi historia con el italiano son todas las personas que me encontré en el camino, aprendiendo, mis compañeros, tuve profesores increíbles, pero sobre todo hoy tengo que decir mis estudiantes y todas las amistades y las personas que fui encontrando y que sigo encontrando en el camino, eso es lo que hace que todo valga la pena. Claro que sí, estaba en la casa de mis padres. Empecé cuando tenía 19 años. Tenía 4 estudiantes los lunes y 4 estudiantes los martes y daba una clase a la semana. Fue increíble, me súper acuerdo de esa primera clase. Miedo, pero al mismo tiempo ¿no? Como esa chispa de decir, wow, acá está empezando algo. No sé, por lo menos ahora me lo acuerdo así. Era muy joven, pero nada, fue súper, fue increíble. Qué lindo momento empezar a aprender una lengua. Yo sí a mí me encantaría volver a estar en ese punto. Creo que ahora que lo transité digo, wow, qué lindo momento. Le diría que la pase bien, que lo disfrutes. O sea, te recomendaría conectar con un grupo en un espacio en el que te sientas cómodo y seguro, porque eso te va a permitir justamente que se bajen esos filtros de miedo y demás si vos conectás en un ambiente en el que te sentís seguro para probar, para equivocarte, para ensayar, para practicar. Sostenes eso y te conectas con otras personas también que te ayuden a sostener la motivación, divertirte, conectarte y encontrar cosas que te gustan a vos también. No sé si te gusta el deporte, ver deporte en esa lengua, ir rodeándote y tirar para adelante. Sí, sí que sirve. La pregunta es cómo y cuándo, en qué momento, ¿no? Muchas veces pensamos que necesitamos
aprender la gramática y tener la conjugación de verbos, el artículo, la preposición antes de empezar a hablar. Y realmente no sucede de esa manera. La gramática se aprende a través de la experiencia, es una gramática vivida. Es básicamente pensar cómo esas estructuras te posibilitan decir cada vez más cosas. Para eso sirve. Y que realmente no hay un único modo de entenderla, sino que, bueno, la vas a ir aprendiendo de manera intuitiva. Eso es súper importante, digamos, que el trabajo con la gramática sea a través de la experiencia, sea a través de los textos, a través de las conversaciones, sea una búsqueda, una experimentación, más que un a priori, una cosa que estudio antes y después la quiero aplicar, porque ahí es donde aparecen las barreras, los obstáculos y donde todo el mundo me dice, no, la conjugación de los verbos. Es decir, take it easy, vamos de a poco. No, claramente no. Es una buena pregunta, porque muchas veces pensamos que saber italiano o saber hablar bien una lengua es hablar sin errores. Y no hay nada más alejado que de eso, que la realidad, ¿no? O sea, realmente saber hablar italiano, saber hablar una lengua significa poder participar activamente de la vida social en esa lengua, es decir, poder interactuar. No las recomiendo. Así te lo digo, de frente mar. O sea, tengo que decir es que te recomiendo aprender en grupos. ¿Por qué aprenderías one to one con una sola persona si podés vivir una experiencia social? Porque la lengua es una experiencia social. O sea, ¿por qué limitarlo a una interacción con una única persona? Y trabajar en grupos básicamente es el escenario más real de la vida humana. O sea, los humanos vivimos en grupos. Los humanos interactuamos entre personas variadas y las oportunidades que ofrecen los grupos no las encontrás en ningún otro lado. No, qué zaraza esa. No, eso capaz que no sé, en el siglo XIX. No por ser hablante nativo conoces y sabes comunicar y explicar tu propia lengua. El rol del docente hoy en una clase de lengua es ser animador de experiencias de aprendizaje y en esa lógica es mucho más importante que el docente sea experto, o sea, tenga una formación pedagógica con un buen marco teórico y que pueda generar experiencias significativas para que los otros puedan generar lengua, para poder acompañar adecuadamente procesos de aprendizaje. Me encanta esta pregunta. Los errores son la materia prima del aprendizaje. Nadie nunca, ni una lengua, ni nada en la vida, la aprende acertando. Esa es la realidad. A nosotros nos gusta decir que no son errores, son hipótesis, porque cuando estamos construyendo una lengua que no conocemos, es incorrecto o sería una locura decir que te equivocas cuando en realidad lo que estás haciendo es experimentar, es probar, es tratar de acercarte. Estás experimentando, estás hipotetizando. Luego esa hipótesis puede funcionar o puede no funcionar, pero no necesariamente es un error de entrada. Lo importante es saber que si no cometemos errores, no hay posibilidad de evolución. Bueno, Agnes era mi compañera en un curso de especialización para docentes de italiano, la conocí en Italia, dormíamos juntas. Y Fer es un ex estudiante de italiano oggi. Él aprendió desde la 1 hasta B2 conmigo y después se perfeccionó en Italia. Porque en Italiano Oggi apostamos por un aprendizaje inmersivo. Básicamente te invitamos a que te sumerjas en la lengua y la cultura italiana desde el primer momento. Y no esperamos que entiendas todo desde el principio, porque justamente la idea es tener un aprendizaje lo más natural posible. Entonces, enfrentarte, tratar de ir desarrollando la habilidad de entender a través del contexto, de encontrar cuáles son los significantes clave, ¿no? Y de aprender a priorizar el significado y sacar adelante la comprensión y la producción desde el primer momento, como si estuvieses en un contexto de inmersión. De eso se trata. Me encanta todo lo que se puede hacer. Me vuelvo loca con las herramientas y las posibilidades de aprendizaje que ofrece el mundo online.
En ese sentido, desde que doy clases online, soy una friki de investigar herramientas, de ampliar recursos, de crear cosas. Para mí es una oportunidad de creación, que es una de las razones por las cuales soy docente, porque me permite ser súper creativa. Y en ese sentido, en lo online te permite hacer un montón de cosas. Tenés el mundo al alcance de la mano. Eso me encanta, porque podés incluir de manera muy rápida, de manera muy natural, un montón de recursos, videos, series, canciones. De repente estás armando un mapa, de repente estás creando una presentación colaborativa. Una eternidad más tarde. De estás imaginándote una casa y la estás creando. O sea, es un mundo de sensaciones y de posibilidades. Tengo un mundo de sensaciones. Antes tenía que andar con la fotocopia. ¡Oh! Una palabra difícil de pronunciar es, por ejemplo, la palabra trabalenguas en italiano es scioglilingua. Me costó mucho, tal vez no una palabra, pero sí algunos sonidos que me costaron un montón. Por ejemplo, me costó mucho aprender a identificar y a pronunciar la V, la B corta. O sea, la diferencia entre B corta y B larga, que en italiano es muy importante y en español no existe. Eso me costó mucho. Diría que eso como para evitar el ruido de la comunicación, pero no se me viene en mente una palabra específica ahora, right now. Hay una escena de una película con Alberto Sordi, que es un actor increíble, que justamente se llama Il Dentone porque tiene como los dientes así muy grandes. Va a una audición para la televisión italiana y nadie lo quiere contratar porque tiene así unos dientes y que es muy feo, pero dice los scioglilingua, los dicen de una manera increíble, no se equivoca nunca. Entonces hay una escena en la que él dice trabalenguas, la podemos poner. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. La pelle, figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio da pollo. Está una hora diciendo trabalenguas sin equivocarse una sola vez. Entonces lo tiene que contratar a pesar de que era muy feo. Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio d'Apollo. ¿En serio me vas a preguntar esto? Bueno, lo voy a decir. Parmigiana di melanzane. Así. Me parece patrimonio dell'umanità, una cosa incredibile. Niente. Ascolto tanta musica in italiano, sono fan, mi piace tantissimo. Forse il mio cantante preferito sia Lucio Battisti, e di Lucio Battisti mi piace tantissimo Con il nastro rosa, una canzone tipo anni 80, e dice: inseguendo una libella in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, quando già credevo d'esserci riuscito, son caduto. El Italiano G-Club es nuestro formato más completo de cursos de italiano. Básicamente es un espacio en el que vas a tener clases en vivo, en el que vas a tener acceso al aula virtual, en la que vas a tener eventos y espacios para interactuar y sumergirte en la lengua y la cultura italiana. Resumidamente, es un curso de italiano en un formato intensivo porque completamos un nivel en 4 meses. Entonces vos te inscribís en el nivel A1 y lo vas a completar en 4 meses y seguís el cursado. Claro. El aprendizaje no es lineal, justamente la idea es que puedas repasar, que puedas volver a vivir y que te encuentres con más personas, que entres, conozcas más, hagas más amistades, ¿no? Eso. Claro che sì, certo, la classe virtuale su Google Classroom rimane aperta. La clave para aprender italiano es divertirte, practicar, sumergirte en la lengua y la cultura, es decir, rodearte, hacerlo parte de tu vida cotidiana. Y para mí, para sostener la motivación y para que sea un aprendizaje social, hacerlo con otras personas, dejarte acompañar, aprovechar de las sinergias que tienen los encuentros con otras personas, ese aprendizaje colaborativo. Para mí la fórmula es esa. Ahora ya no. La verdad, al principio te pasa a pesar de que metodológicamente es desaconsejable. Por eso hablamos también mucho de tratar de sumergirte y por eso también proponemos un aprendizaje desde el nivel inicial todo en italiano, porque la idea es que vayas entrando en contacto con la lengua
y te apoyes en esa misma lengua, en ir tratando de encontrar las recurrencias, de darte cuenta cuáles son las palabras que más se usan, que más se repiten, ir aprendiendo de a poco, absorbiendo y apoyándote en lo más transparente, por ejemplo, pero tratando de no traducir, porque justamente es simplemente agotador. ¿Sí? ¿Ya estamos? ¡Muy bien! Hasta aquí con las preguntas de hoy y ya sabes que si quieres aprender italiano, te estamos esperando en Italiano Oggi. Gracias.